no te están agrediendo a ti directamente, no, tiene que ver simplemente o no es el momento o entender también detrás de ese no qué hay. Mantener la coherencia con la actividad a la que me dedico. O sea, no hay nada más complejo que estar en una actividad en la que no está el corazón, la pasión, la agenda, porque en última será eso lo que lo mantiene a uno. Hola, bienvenidos a La Otra Cultura, un podcast para hacerlo mejor. Mi nombre es Mauricio Franco. Y yo soy Omar Zapata y estamos felices de poderlo recibir en esta segunda temporada y espero que todo lo que compartamos acá sea para su provecho. Hola, bienvenidas, bienvenidos de nuevo a La Otra Cultura, un podcast para hacerlo mejor. Siempre muy contentos y felices de poder utilizar este espacio, de poder conectar, acompañarnos y obviamente de compartir. ¿Cómo estás, Omar? ¿Cómo va tu semana? Todo muy bien, Mauro. Contento de este desarrollo, estos últimos episodios que hemos tenido con invitados. Yo lo he disfrutado muchísimo y pues feliz de también de la temática que vamos a tocar hoy. Esperemos que para todos, como en todos los episodios, pues les podamos aportar algo. Excelente. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante para todos los que estamos en áreas profesionales, más allá de si es un área comercial, de si es un área operativa, administrativa, directiva. En general siempre nos enfrentamos a un tema muy complejo emocionalmente, que es el no, que son los obstáculos, que son las dificultades, y pues sabemos que de alguna manera, desde todas las perspectivas en las que se puede abordar, un no siempre se va a entender como un freno, como un obstáculo, como una derrota, una pérdida, un fracaso, cualquier sinónimo que le queramos poner allí. Entonces nos gusta mucho, y lo han notado en nuestros episodios, tocar los temas de forma concreta, directa, enfocada, digamos, en ese elemento. Entonces me gustaría, Omar, también una antesala desde tu perspectiva, de lo que has vivido, que ahorita vamos a entrar en otro tipo de temas como el deportivo, el personal, el profesional. ¿Cómo ves y cómo entendés el concepto del no y esa dificultad que muchas veces tanto nos genera? Es muy complejo, sobre todo cuando hablamos de temas comerciales. Formarse para estar recibiendo un alto porcentaje del no Ujú, es muy complejo. ujú. Cuando estamos enviando hoja de vida, que estamos buscando empleo, que queremos encontrar una oportunidad y ese no, cuando se vuelve tan repetitivo, es muy complejo porque va destruyendo tu autoconfianza. Y hay temas muy interesantes al respecto, pero definitivamente cuando se entiende que ese no es Ujú. simplemente una manera de acercarme más a un sí, lo puedo utilizar como una motivación. Excelente. Desde el aspecto de la motivación y desde la importancia que tiene, aún en los momentos donde la energía está muy baja, donde nos desconectamos emocionalmente y aparece la opción de recargarnos a través de esa motivación, sea porque lo hacemos leyendo, asistiendo a espacios, conferencias, equipos o grupos de trabajo, cualquier dimensión es completamente respetable. Nosotros que queremos también adherir desde nuestra perspectiva es lo que mencionaba hace un momento Omar, y es también esa parte táctica del no, es esa parte natural dentro de cualquier proceso. Y pues si uno lo quiere llevar a un ejemplo simple, es como ocurre, digamos, en la naturaleza en su proceso evolutivo y de desarrollo, pues simplemente esos obstáculos, esos no, esas dificultades que se encuentra, pues las va a sortear, ¿cierto? Aquel río que está encontrando su flujo, su forma, digamos, de llegar y de descender desde donde venga, pues va a ir encontrando esa forma, esa dinámica, las mismas especies, lo leemos mucho y también hay un texto y hay un podcast muy interesante también de Alejandro Salazar, el de Estrategia Emergente, que dice que en últimas las compañías, las empresas, los negocios se van formando de forma orgánica, casi que biológica, de la misma manera en la que hacen las especies y van encontrando esas rutas y esos caminos. Nos gusta ver la perspectiva de ese no o de ese obstáculo, simplemente como esa forma en la que sabemos que allí no va a encontrarse el camino, pero en ese giro, en esa dimensión diferente, pues se va a abrir un espectro que sí te va a ir llevando en la dirección hacia ese objetivo que en última se va a lograr. Totalmente, y tiene mucho que ver también, Mauro, con lo que es nuestra formación desde niños. O sea, desde niños nos enseñaron que hay que ser empático, que debemos caerle bien a todas las personas. Y yo creo que ya en estas etapas de la vida uno ya tiene eso tan grabado que es muy difícil como volver a reconfigurarlo, Ujú, ¿sí? Cuando entendemos que un no tiene nada que ver con temas personales, es ujú. decir, no te están agrediendo a ti directamente, no, tiene que ver simplemente
o no es el momento, o entender también detrás de ese no qué hay, Ujú, porque muchas veces ese no no es una negativa. ujú. Ese no puede ser, no entiendo la información que me estás entregando, tengo miedo de poder tomar una decisión. Y cuando tú entiendes esa lógica y poder transmitir esa tranquilidad y esa confianza al cliente, Ujú. hablando de temas comerciales, pues vas a poder darle un manejo muy diferente. Así que yo pienso que cuando hablamos de temas del no es entender y en formaciones comerciales se tiende mucho. Ujú, Cada vez que te digan un no, te están acercando más a un sí. ujú, Y uno aprende también a manejar una estadística ujú. de cuántos no en mi proceso comercial necesito pues para poder llegar a ese sí. Pero definitivamente es entender que no se trata de un tema personal o de una agresión directa. Totalmente. Lo refuerzo, Omar, a este último concepto que planteas, y es que básicamente esos obstáculos, esos no, esas negativas, son la forma en la que se está puliendo, en la que se está mejorando, en la que se está refinando una metodología, un discurso, una forma de operar, una manera en la que llevo adelante mis actividades. Cada que este tipo de situaciones se frenan, se obstaculizan, entendámoslo también como una forma de canalizar la energía, de organizar las formas y las maneras. Y es desde esa resiliencia donde yo, obviamente, que siempre estoy esperando tener unos resultados en las etapas tempranas, lograr unos frutos apenas cuando estoy sembrando el árbol o la semilla, entender qué es esa forma metodológicamente y que la misma vida en su proceso la va entregando y tener la comprensión de que aún cuando se cree que ya se está en un momento en el cual va a explotar el volcán, va a despegar el cohete, van a salir las cosas correctamente, posiblemente todavía hay elementos para afinar. Ujú. Y lo traigo, digamos, en referencia que Omar también ha conocido parte del proceso. Empresarialmente muchas cosas se creen ya tener listas y que ya están para producción y para salida a mercado, pero posiblemente un siguiente obstáculo, aun cuando ya creías que todos estaban superados y sorteados, aparece el siguiente, es una forma de entender que Ujú. quizás hay unos elementos todavía que deben ser cuidados, que debe prestarse la atención, y pues ahí me gustaría también traerlo, Omar, que sé que tienes experiencia en varias áreas, pero me imagino que en la parte deportiva muchas de las cosas que se vivieron con el no, con el obstáculo, con el freno, pues se volvieron esa formación y esa mejora, ¿no? Sí, plantémoslo desde el punto de vista del fracaso, entre Ujú, comillas. Los atletas de alto rendimiento nos preparamos, creemos que para ganar, ujú, y no. ujú, El atleta realmente se prepara es para poder afrontar cuando pierdes, ujú, porque un alto porcentaje de la vida de un atleta es perder, ujú, un porcentaje muy ujú, pequeño es ganar. ujú, Y lo vemos de pronto en los ciclos olímpicos. ujú, Los ciclos olímpicos, las selecciones olímpicas se preparan incluso ujú, hasta 2 ciclos, es decir, 8 años, ujú, para poder determinar una medalla olímpica. Pensamos que el ciclo olímpico son de 4 años. Sí, ujú, cada 4 años está la competencia, ujú. pero realmente esa planificación hacia una medalla olímpica lleva casi 8 años de trabajo. ¿Cuánto pierde en competencia Claro. un atleta en esos 8 años de trabajo? Ayer estaba viendo una serie de Netflix muy interesante y hablaban de los velocistas, Ujú. ¿cierto? O sea, en 10 segundos, en menos de 10 segundos, tienen 8 años de trabajo y no te puedes equivocar, Ujú, porque si fallas en la salida, simplemente estás fuera y ni siquiera ujú, competiste. Entonces es muy complejo porque estos fracasos que, volviéndolo a nuestra temática de hoy, sería un no, ujú. ¿cierto? No estás listo para ganar, no estás listo Claro. para estar en el podio, no es tu momento, es muy frustrante, Ujú. pero entender, y ahí es donde está la magia de los atletas de alto rendimiento, que ese fracaso antes te tiene que fortalecer Ujú. para seguirte preparando para llegar a cumplir el objetivo. Total. Y en la parte empresarial y profesional nos ocurre mucho que creemos que esa cita, ese siguiente cliente va a ser el negocio que nos cambia la historia, va a ser esa firma, ese contrato la que nos va a permitir dar el gran salto, va a ser, digamos, esa reunión exitosa con los directivos o cuando estoy presentando ese informe o ese resumen de semanas o meses de trabajo, la que nos va a dar la catapulta, el salto, el diferencial y posiblemente nos enseñe esa situación que todavía no es. Todavía ese cerrada de puerta, ese no
como vos lo decís constantemente, Omar, quizás no en este momento o no de Ujú. esa manera, posiblemente está siendo parte de eso. Entonces queríamos traer esa lógica en esta comunicación, en este episodio, de entender que muchos de esos obstáculos, muchos de esos no, que nos aporrean emocionalmente, que nos hacen sentir inseguros Ujú. emocionalmente, no saber que quizás tengamos un sentido práctico o que el mercado no acepta o no prefiere lo que queremos, lo que está haciendo la energía, el proceso, la metodología es formar, es encontrar una mejor lógica para que funcione. Así es, y precisamente de ese no Ujú, viene una etapa supremamente importante en los procesos comerciales y es el seguimiento. ujú, Yo debo entender en qué etapa se encuentra mi cliente para poder insistir en ese momento o darle una pausa. ujú, Yo creo fielmente que los procesos comerciales se realizan a buen fin ujú, por la confianza. ujú. Nadie hace negocios con alguien que no confíe, y De esto lo acuerdo. hemos hablado anteriormente, y de ahí la importancia de poder identificar cuál es ese tipo de cliente que yo realmente le quiero entregar mi energía. Porque el no necesariamente es un no cerrado, Ujú, es un este momento no estoy listo. ujú. Y ahí es donde hay que tener esa pausa, alejarme un poco y simplemente comenzar a hacer un seguimiento para ese no, pues transformarlo en un sí. Total. Y ahí la relevancia, Omar, con esto último que dices de mantener la coherencia con la actividad a la que me dedico. O sea, no hay nada más complejo que estar en una actividad en la que no está el corazón, la pasión, la agenda, porque en última será eso lo que lo mantiene a uno. No solamente el ser muy disciplinado, que es fundamental, sino que también esa disciplina se combine con esa pasión de estar haciendo la actividad que realmente uno le pone de colorcito en los ojos y digamos lo hace vibrar, que es esa mezcla la que lo va uno manteniendo en el proceso. Sí, totalmente, Mauro. Y las formaciones son supremamente importantes. Hay que estar muy bien mentalmente, emocionalmente, porque no es fácil Ujú, estar recibiendo un no constante. Es muy complejo y hay que estar preparado para eso. ujú, Insisto, no tiene que ser nada contra ti, no es ujú, nada personal. Es ujú, simplemente hay otros factores que debo empezar a analizar y a identificar ujú, qué hay detrás de ese no. Ese miedo, ese no entiendo, ese dame más información, ese acompáñame ujú. para poder darle un buen manejo. Excelente. Pues con esta entrega queremos hoy, en el episodio de La Otra Cultura, pues atender ese tipo de elementos que muchas veces no nos detenemos, no detallamos, que los damos por sentado y que creemos que solamente con mucha fuerza y con seguir y con funcionar los vamos a llevar adelante. Sí, mucha de esa parte se vuelve relevante, pero también, digamos, reflexionarlo un poco y tener un contexto adicional. Entonces, pues con esto, que nos regales ahí, Omar, una despedida y agradecerle siempre por estar conectados con nosotros y hasta un próximo episodio. Pues esperamos de verdad poderles haber entregado herramientas y que sientas, sobre todo si estás en etapas iniciales de tu carrera como comercial, que este no es importante dependiendo de la perspectiva de donde lo veas. También síganos en nuestras redes sociales, La Otra Cultura, nos van a encontrar en Instagram, nos van a encontrar en Facebook y también en plataformas como YouTube, Spotify y Apple Podcast. Así que a todos, muchas gracias por acompañarnos y los esperamos en un próximo episodio de La Otra Cultura, el podcast para hacerlo mejor. Chao, chao. Chao.